Buenos días por tercera vez ya. Y reiterar un poco lo que han hecho mis compañeros, de agradecer a los organizadores la invitación que se nos hace, ¿no?, nuevamente a las entidades que trabajamos con colectivos especialmente vulnerables, entre los que se encuentran las personas que ejercen la prostitución. Yo pertenezco, como han comentado en la presentación, a una entidad que se llama Ascavide, pero vengo un poco en representación de la Federación Vasca de Entidades que trabajamos con el colectivo de personas que ejercen la prostitución, que nos constituimos como federación en el 2013, finales del 2013, hicimos la presentación en el 2014 y bueno, cuyo objetivo es de alguna forma aunar esfuerzos en la atención a este colectivo y de alguna forma también servirnos entre todos, ¿no?, del trabajo en red y de, bueno, pues de intercambiar metodologías y aunar esfuerzos, sobre todo en la denuncia de la vulneración de derechos que sufre este colectivo. Cuando las entidades que trabajamos con las personas que ejercen la prostitución en el abordaje de la salud de estas personas, siempre intentamos hablar de un enfoque global de la salud. No solamente la parte física, sino, bueno, pues entendemos que hay una serie de condicionantes que afectan a la salud de las personas que ejercen la prostitución y que tienen que ver con la patología mental o con la esfera psicológica y con la esfera social. Sin embargo, también es verdad que hay que decir, y además es el motivo, ¿no?, que nos reúne hoy, que existen varios factores en el ejercicio de la prostitución que hace de este colectivo un colectivo especialmente vulnerable a la infección por VIH y otras ITS, y que además ha sido, yo creo que un colectivo diana, ¿no?, de diferentes campañas de prevención de estas infecciones. Entre estos factores podemos hablar, pues, del número de frecuencia de relaciones sexuales, del número de parejas diferentes, de la frecuencia del uso del preservativo. Además, yo creo que estas campañas de alguna forma han tenido también una preocupación compartida por el propio colectivo, que lo que ha hecho es pues de alguna forma concienciarse con esta realidad. Y además es una preocupación que se demuestra año tras año en las consultas que nos hacen a las entidades en el contacto directo. Voy a beber agua porque se me está quedando la... Bueno, en este sentido también señalar que son muchos los estudios que avalan que el colectivo es un colectivo que está concienciado con el cuidado de su salud y concretamente con lo relacionado con la salud sexual. Estudios que hablan de que más del 90% de las personas que ejercen la prostitución utilizan el preservativo durante los servicios que realizan con los clientes. El 86% refiere a acudir a servicios para revisiones de ITS con cierta periodicidad y normalmente esta periodicidad suele ser pues regular y en periodos cortos de tiempo, normalmente en menos de 6 meses. Entonces, claro, os preguntaréis cuál es el problema, ¿no? No existe problema, tenemos una población concienciada, ¿no? Pues bueno, pues seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hasta ahora. Bueno, pues a esto tengo que deciros que lejos de ser un problema superado, el escenario en el que se desarrolla el ejercicio de la prostitución, que es un fenómeno complejo, heterogéneo, muy variable y muy cambiante con el paso del tiempo, pues hace que tengamos que estar muy vigilantes y muy expectantes ante los nuevos retos que se nos van planteando. Porque os voy a dar unas pinceladas un poco de cuáles son las características de este fenómeno. Uno es claramente la invisibilidad, ¿vale? Es una población que no se identifica cuando accede a los servicios de salud como personas que ejercen la prostitución. Entonces, más allá de los locales donde están ejerciendo, es difícil identificarlas como tales. Evidentemente porque
actividad que realizan es una realidad estigmatizada y nadie se quiere identificar con una realidad, ¿no?, que excluye y que margina. Otro factor que influye en esa invisibilidad es lo que comentaban los compañeros antes, ¿no? Es una población, como luego veremos cuando veamos un poco el perfil, con un alto porcentaje de población inmigrante, mayoritariamente en situación de irregularidad administrativa, lo cual contribuye a que la sensación de miedo, de que se les reconozca, que se les identifique, que se les expulse por esa situación. Luego por parte de los gobiernos, otro factor importante es el tema de las ordenanzas que se han ido creando, persiguiendo a una parte del colectivo de personas que ejercen la prostitución, que es el más visible y que de alguna forma lo que hace es retirarlas de la calle para meterlas dentro de los locales, ¿no? Aquello que no se ve, no existe, entonces no hay problema tampoco. Entonces, bueno, pues las ordenanzas últimas que hemos tenido de la regulación del espacio público, tanto en Bilbao como en Irún, la Ley de Seguridad Ciudadana que ha hecho ahora mismo el Gobierno. Bueno, otro factor que influye en esta invisibilidad es uno de los tipos de lugares donde se ejerce la prostitución, que ahora mismo es el más frecuente, que es el tema de los pisos, que son locales que no están identificados como tales, se encuentran en las comunidades de vecinos totalmente integradas y normalizadas. Y, por último, otro factor importante en esta invisibilidad es la forma en la que ahora las personas que ejercen la prostitución contactan con los clientes, que es a través de Internet, ¿vale? Las herramientas web, con lo cual hace que sea mucho más voluble y más volátil y no se pueda identificar al colectivo con facilidad. Otra cosa que define la prostitución es la diversidad. Hablamos de personas que ejercen la prostitución como si fuesen todas iguales. Bueno, aquí tenemos que decir que hay una gran heterogeneidad en cuanto al género, aunque mayoritariamente luego veremos también, ¿no?, que hay una parte muy importante de mujeres. Hay una diversidad muy importante en cuanto a la procedencia. También hablamos de inmigrantes como algo, ¿no?, homogéneo, y la procedencia en cuanto a lo que entienden por ejercer la prostitución, en cuanto a las prácticas sexuales de riesgo, en cuanto a la información que tienen, incluso en cuanto a la barrera idiomática en algunos casos, ¿no?, pues es importante cuando hablamos de prostitución. El tema de la cultura, ¿no?, el tema de la cultura, de las religiones a veces, ¿no?, en cómo afrontan el ejercicio de la prostitución y de las prácticas sexuales que sean de riesgo o no riesgo, ¿no? Otra característica importante es la movilidad. Si algo caracteriza en los últimos años al ejercicio de la prostitución es la movilidad de las personas entre unos locales a otros, la rotación, que cada vez es mayor. La rotación no solamente entre locales, sino que es una población que se mueve de una ciudad a otra e incluso de un país a otro, pues como forma de buscar clientela, ¿no? Y, por último, el tema de la variabilidad, ¿no? Es una realidad que no permanece igual, no es la misma población la que vemos ni las mismas características de la población que veíamos hace 30 años a la que estamos viendo ahora mismo. Hay una variabilidad continua. Variabilidad también en el tema de los locales en los que se ejerce la prostitución, que también van cambiando y se van adaptando a la sociedad en la que vivimos y que además condicionan la forma en la que ejercen esas personas. El contexto social actual de crisis económica, ¿no?, que también está marcando mucho a la población que ejerce, a las prácticas. Es un poco como marco general para que entendáis. Bueno, ¿quiénes son las personas que están ejerciendo ahora mismo la prostitución en el País Vasco? Como os decía, sí que es verdad que es una población heterogénea, pero en cuanto al género podemos hablar de que el 95% es mujeres biológicas, mujer en general en el 98% si incluimos a las mujeres transexuales. Y hay una parte de un 2% de hombres. También esta fotografía os la traslado desde la experiencia de las entidades que trabajamos en la intervención con el colectivo de prostitución, pero es verdad que hay una parte también que yo creo que está invisible y más oculta, ¿no?, y que tiene que ver y que está relacionada sobre todo con la población de hombres. Nosotros, en concreto Ascavide,
a los locales y a los lugares donde se dirige son locales más dirigidos o donde se encuentran más población mujer, ¿vale? Pero entendemos que hay una parte de población que es la masculina que tiene otro tipo de locales a los que nosotros no estamos accediendo y que además permanece mucho más invisible. En el tema de la edad, podemos hablar de que es un colectivo joven. Hablamos de que un 80% por debajo de los 40 años. En cuanto a la nacionalidad, también aquí hay diferencias, ¿vale? La experiencia de las entidades que trabajamos en la comunidad vasca, en la comunidad autónoma vasca, es verdad que tenemos una historia de procedencia latinoamericana, pero que seguramente comparada con la realidad que se puede vivir en Madrid o en Barcelona pueda también diferenciarse, ¿vale? Aquí históricamente al País Vasco la inmigración también ha sido más latinoamericana y bueno, pues eso se refleja también en la prostitución. Estamos hablando de un 85% de personas procedentes de otros países, ¿vale? Y el 65% latinoamericana. Y que mayoritariamente se encuentran en situación de irregularidad administrativa. ¿Dónde están ejerciendo ahora mismo? Bueno, los lugares de ejercicio también, os decía que son importantes el conocerlos y el estudiarlos, sobre todo por las condiciones de ejercicio que cada tipo tiene en particular, ¿vale? Me explico. Aquí en el País Vasco existen 4 tipologías. Una es la de calle, ¿vale? Son las personas que se encuentran en la zona de Vizcaya, por ejemplo, está como muy restringido, ¿no? al barrio que históricamente ha sido el barrio de prostitución, que es La Palanca o el barrio de las Cortes, el barrio chino. Es gente que normalmente se pone en la puerta de locales a captar clientela. También hay algunas que lo que hacen es captar clientela en el trasiego de coches, ¿no? De las carreteras. Por ejemplo, en Vitoria, ¿no? En la zona de Álava, pues bueno, es más población que se coloca en zonas de salida de la ciudad, ¿no? En rotondas donde hay trasiego de coches también. Tengo que decir que la población que hay en calle, aunque el gobierno y se empeñen, ¿no? en perseguirla y en estigmatizarla más, es una parte muy pequeña de la población que vemos. Estamos hablando de que un 8% de la población que vemos se encuentra en la calle. El resto está en locales cerrados, ¿vale? Existe otra tipología, que es el tema de los clubs, que son pues locales de pequeño tamaño, que normalmente suelen estar situados en el centro urbano o en los pueblos, que tienen un número pues, entre 10 personas más o menos y que, que tienen normalmente un horario diurno o de tarde-noche, en el que contactan con los clientes en el propio local. Otra modalidad que surgió ya a principios de los años 2000 fue la aparición de unos grandes locales que eran macroclubs con unas dimensiones de hotel, donde había un gran número de personas, estamos hablando de 40, 50 personas en el local, y que además empezaban a… Ya lo siento, y que además empezaban a ejercer de una forma diferente, pues porque las personas normalmente se alojaban en el propio local, hacían lo que se llamaba un sistema plaza y permanecían en esos locales 20, 28 días y luego cambiaban de local, ¿no? Vivían y luego ejercían la prostitución. Y por último, la aparición del tema de los pisos, que eran una forma como más invisible, ¿no? Más, de que no se les señalase, ¿no? como un colectivo especial o marginal. Entonces, aparecieron la modalidad de los pisos en las comunidades de vecinos que están integrados dentro de la propia comunidad, no tienen ningún distintivo que les identifique. Y sí que es verdad que en esta tipología de pisos ha habido también cambios con el paso de los años. Al principio eran unos pisos en los que eran por cuenta ajena, que llamábamos, ¿no? Es decir, había un dueño que lo que hacía era tenía varias chicas en el piso, que normalmente solían ser entre 5 o 10 chicas, y lo que hacían era ejercer la prostitución un poco en beneficio también del dueño del propio piso, ¿no? Esos pisos por cuenta ajena tenían una encargada o una persona, ¿no? que era un poco la que presentaba a las chicas cuando aparecía el cliente.
Esos pisos se han ido modificando, ¿vale? También un poco marcados por las legislaciones que se han ido estableciendo, ¿no? En cuanto a extranjería, en cuanto a trata, ¿no? A la persecución de la trata. Y los dueños lo que han hecho es, bueno, pues de alguna forma salir de la gestión de esos pisos, ¿no? Es decir, no obtener beneficios de ese ejercicio de la prostitución de las chicas que se encontraban en ellos, y lo que se hace ahora mismo es un tema de alquiler de habitaciones de esos pisos. ¿Qué quiere decir? En un primer momento, incluso las propias entidades decíamos mucho mejor, es decir, las mujeres no tienen que dar cuenta a nadie, no le tienen que dar beneficios a nadie, es como un tema más de autogestión, ¿no? Claro, echa la ley, echa la trampa también. Los dueños lo que hacen es un cálculo mental de cuánto dinero puede conseguir esa mujer a lo largo de una semana o un mes, y lo que hacen es cobrar el alquiler proporcional a ese dinero que ellos calculan que pueden ganar, ¿no? Entonces estamos hablando de alquiler de habitaciones para el ejercicio de la prostitución, pues eso, pues de 300 euros a la semana, para que me entendáis, ¿vale? El tema de los pisos, uno de los problemas que también nos está dando, aparte de la accesibilidad y de son la movilidad de las mujeres y de las personas que están dentro de los pisos, ¿no? Que, pues bueno, la movilidad es mucho mayor que lo que veíamos hasta hace unos años, ¿vale? La evolución que hemos visto en los últimos años es la dispersión de los locales, ¿vale? Antes estaban concentrados en el barrio chino, pasaron a estar dispersados por la geografía de la comunidad. La disminución de la prostitución de calle, como os decía. En los últimos años también estamos viendo, con el tema del contexto de la crisis económica, la disminución de las personas que se encuentran en esos grandes clubs o macroclubs. Bueno, pues de alguna forma también les ha llegado, ¿no? Bueno, es difícil mantener locales de ese tipo de dimensiones. Y, por último, el incremento del número de pisos. ¿Cuáles son los retos que se nos presentan a las entidades con el colectivo de personas que ejercen la prostitución? Por un lado, como por lo que os he descrito, pues es la mayor dificultad para identificar tanto a las personas que ejercen la prostitución como a los locales donde se ejerce la prostitución, ¿no? Con lo cual eso supone una dificultad de acceder a una población, ¿no? Que ya estaba invisibilizada, estigmatizada. Bueno, pues cada vez es más difícil el poder acceder a ellas, ¿no? El tema de las herramientas web que utilizan para contactar con los clientes, que es una de las fórmulas que nosotros tenemos para acceder y para localizar tanto los locales como a las personas, es una herramienta que se actualiza, no os voy a decir a diario, se actualiza por horas. Entonces es muy difícil mantener un mapa de locales y de identificación de lugares debido a esa rapidez con la que se mueven los anuncios. El tema de la elevada movilidad, bueno, pues está dejando fuera del sistema sanitario a este colectivo, ¿vale? Es un colectivo invisible, móvil, no cotizante a la Seguridad Social y que permanece excluido del sistema sanitario. Lo cual nos presenta una dificultad de cara tanto al seguimiento del estado de salud como al seguimiento de tratamientos, pues que de alguna forma está recayendo sobre las entidades del tercer sector el asegurar ese tipo de tratamientos que creemos que no es nuestro trabajo, ¿no? Sino que debiera tenerlo pues bueno, el sistema público. Por otro reto es identificar dentro de este grupo de personas que ejercen la prostitución los grupos de especial interés y de mayor vulnerabilidad, por lo que os decía, porque tienen necesidades diferentes. No es lo mismo la población de hombres ni la de las mujeres transexuales al tema de mujeres. No es lo mismo dentro de las mujeres la población española que la población marroquí, que la población de mujeres orientales, ni la población de mujeres nigerianas, sobre todo en cuanto a prevención de ITS. Y, por último, asegurar el acceso a los servicios públicos de salud. Yo creo que tiene que ser pues el objetivo a conseguir. Y, por último, pues cuáles son las propuestas que se nos ocurren en la intervención. Una, para conseguir acceder y contactar con el colectivo hay que asegurar los programas de calle, que desgraciadamente pues en los últimos años los recortes económicos de los gobiernos pues están haciendo recaer sobre los programas de calle pues el recorte. En segundo lugar, el tema de incluir nosotros mismos como entidades la utilización de las nuevas tecnologías tanto en la sensibilización como en la información.
incluir a todos los agentes que participan en el ejercicio de la prostitución. Ya es un trabajo que llevamos varios años realizando todas las entidades, no solamente focalizar la prevención y la sensibilización con el colectivo de personas que ejercen, sino incluir a los dueños de los locales, ¿no? Evidentemente, la forma de dirigir la inclusión de estos agentes no es la misma que con la población que ejerce. Trabajar con los clientes que solicitan los servicios de las personas que ejercen la prostitución, y trabajar también con las parejas de las personas que ejercen la prostitución. Con los clientes, porque son la otra parte implicada en la transacción, ¿vale? Y porque a veces el tema del dinero, ¿no? Les otorga cierto poder en cuanto a los requisitos y a las solicitudes, sobre todo de servicios sin preservativo, que es lo que solicitan, más del 50% de ellos. Y el tema de las parejas, porque hemos visto que la frecuencia de uso de preservativo con los clientes parece que la población está muy concienciada, pero no tanto cuando se habla de utilizar el preservativo con sus parejas habituales. Y por último, la denuncia de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos, del derecho a la salud de esta población, y que creemos que el camino es el trabajar en red, y prueba de ello es la constitución de la federación, ¿no? Como una fórmula para intercambiar los conocimientos. Y bueno, os presentaba un poco las campañas que hemos dirigido, ¿vale? a los clientes en los locales donde se ejerce. Y un poco el trabajo de la sensibilización, el tema de las herramientas de Internet, de las páginas de anuncios, el tema del WhatsApp para contactar con ellas y los materiales escritos de divulgación. Y muchas gracias.